Hola gente, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos una semana más a mi canal. Mi nombre es Abril, para los que no me conocen, y vamos con esa intro. Bien, hoy vamos a hablar de un tema que me pidieron muchísimo ustedes, que es cómo conseguir trabajo acá en Italia. Obviamente no hay una fórmula secreta para garantizarte al 100% un trabajo, pero sí te voy a comentar aspectos que vos tenés que tener en cuenta a la hora de ponerte a buscar un trabajo acá en Italia. Obviamente que conseguir un empleo en Italia, sobre todo si no tenés fluidez en el idioma, puede ser algo desafiante. Yo siempre recomiendo que si ustedes piensan reubicarse acá en Italia, piensen en empezar un poco antes a estudiar italiano. Si tienen más de un idioma, mejor, ¿no? Como el español, el inglés y el italiano son idiomas muy útiles acá, el portugués también. Entonces piensen en ganar aspectos a favor de ustedes. Quizás al principio obviamente no van a tener experiencia en el país y demás cosas, tienen que ver cómo destacar frente a los demás candidatos. Lo primero que tenés que tener en cuenta obviamente es tener documentación. Si ya sos ciudadano de un país de la Unión Europea o de algún país dentro del espacio económico europeo, podés trabajar en Italia sin necesidad de hacer un visado adicional para trabajar, pero si no, legalmente vas a tener que conseguir algún tipo de patrocinio o visado de trabajo para que vos puedas trabajar legalmente en la Unión Europea. ¿Cómo es el caso de los que venimos a hacer la documentación acá a Italia? Bueno, cuando nosotros solicitamos nuestra ciudadanía, luego de presentar en la posta el kit IALO, si no sabes de qué te estoy hablando, hice varios videos sobre mi experiencia haciendo la ciudadanía italiana que creo que te van a poner más en contexto. Pero una vez que vos presentás el kit IALO en la posta italiana, te van a dar un recibo. Se llama Recibiuta del Permesso de Soggiorno. Lamentablemente los turnos del permiso de soggiorno no suelen ser instantáneos. En mi caso, el turno a mi permiso de soggiorno era unos 5 o 6 meses después, y lo mismo pasó cuando mi pareja tiempo después pidió su turno. Aunque tengo una conocida que presentó en este mes su kit IALO y le dieron turno recién para julio del año que viene, así que fueron un poco más de 6 meses. Pero bueno, eso es una estimación. ¿Qué pasa con esa recibiuta? Es una situación como gris, porque si bien vos no estás ilegal acá en Italia, tampoco sos ni ciudadano italiano ni tenés el permiso de residencia ya fijado. Es como que estás a la espera de tu ciudadanía y de tener el permiso de soggiorno. Lo mismo pasó con mi novio, que en realidad es mi esposo. Él solicitó el permiso de soggiorno por ser esposo de cittadina italiana, mientras yo hacía los papeles de la ciudadanía. Entonces él adquirió la misma recibiuta de soggiorno. Bien, como les comenté que esta recibiuta es un gris, hay muchos lugares donde no vas a poder trabajar. Las grandes empresas y demás lugares, quizás un puesto más de especialidad, hospitales y demás, quizás es más difícil conseguir un trabajo donde a vos te tomen con ese recibo de soggiorno, porque es como si estuvieras pero a la vez no estuvieras en Italia. Vos todavía no pusiste tus huellas dactilares, no estás como oficialmente inscripto ahí. Esto igualmente no es una condición excluyente, o sea, cuesta más conseguir un trabajo más específico, o quizás en algunos lugares te reboten, pero se puede conseguir trabajo. A mi pareja, por ejemplo, le pudieron hacer con este recibo 2 veces mientras esperaba el turno, y un contrato más se lo hicieron ahora que ya tuvo el turno para hacerse el permiso de soggiorno. Si bien todavía no tiene la tarjeta, tiene el recibo con la firma de la policía que asistió al turno y bueno, demás números de protocolo y bueno, burocracia. Pero en fin, a él le pudieron hacer 2 contratos de trabajo antes de que se haya presentado al turno del soggiorno. En mi caso pasó lo mismo. A mí me pudieron hacer un contrato de trabajo en la cadena de comida rápida de la M amarilla. Así que se puede hacer el contrato en esas condiciones. No es lo más común y también hay mucha desinformación. Piensen que no es una situación por ahí muy convencional que una persona que viene acá a hacerse la ciudadanía o un esposo de ciudadano busquen trabajo con ese recibo. Entonces quizás hay muchos lugares donde te niegan a hacerte un contrato de trabajo, pero es por desinformación, y mismo la persona que hace acá los contratos de trabajo, que es el contratista, que generalmente es una persona extra a la empresa, muchas veces no lo sabe esto. Entonces ténganlo en cuenta que en algunos lugares los pueden bochar por todavía no tener el permiso de soggiorno, pero también te pueden hacer el contrato. Como comenté en uno de mis videos anteriores, quizás no es lo más común o lo más fácil llegar y conseguir trabajo de lo que uno hacía en Argentina. Yo en mi caso me dedicaba al marketing, y si bien yo acá estoy trabajando
trabajando con marcas y estoy trabajando en proyectos para Argentina dentro de marketing. Todavía no pude meterme en lo mío en Italia, pero tampoco es que lo busque tanto porque el idioma es una limitación. No es lo mismo ya poder comunicarse en italiano que por ahí el puesto que yo tenía en Argentina, que era de analista, que tenía un nivel más de profundidad, y quizás ese nivel de análisis en otro idioma todavía no lo pude adquirir. Entonces, bueno, no se frustren. Lo más común acá es empezar en un bar, empezar en una cafetería, empezar en una fábrica, haciendo changas. Acá también se usa mucho el trabajo de cuidado de ancianos o de personas mayores o de niños, donde pagan bien y es un trabajo digno. Todos estos trabajos que yo les estoy comentando son trabajos con los que pueden vivir. La situación de Argentina, yo siempre me refiero a Argentina porque, bueno, obviamente mi realidad, son trabajos donde quizás uno vivía con lo básico o quizás no podía proyectar a mucho. Acá con cualquier trabajo vos te podés manejar. Entonces no se frustren si al principio dicen qué garrón, yo en Argentina trabajaba en una multinacional haciendo tal y tal cosa y llego acá y tengo que estar en un bar. No desesperen porque no es la muerte de nadie y piensen que están viniendo a un lugar nuevo, con un idioma nuevo, un ambiente diferente, entonces vayan de a poco y vengan como con esa cabeza, ¿no? Obviamente que si ustedes ya vienen con un italiano súper fluido y demás, obviamente que las oportunidades van a ampliarse, ¿no? Pero bueno, al principio quizás cueste un poco más. También otro de los consejos que les di en algún que otro video es, si ustedes vienen acá pensando en trabajar en un local de comida, en el rubro de gastronomía, ya sea en una cafetería, un bar y demás, apréndanse el vocabulario de, por ejemplo, cómo se le dice a los diferentes tipos de café, cómo se le dice a los diferentes alimentos que pueden acompañar un desayuno, que acá es la colazione, y diferentes frases que quizás en un italiano muy básico uno todavía no las aprende, pero si vos tenés un italiano básico y tenés conocimiento de las palabras de trabajo en el día a día, que es un plus, que está buenísimo, entonces investiguen las palabras dentro de su nicho porque es súper importante y es un re beneficio, por esto que le digo, frente a otros candidatos, ¿no? Si bien en el pueblo donde estoy yo, ir a buscar trabajo es tocar puertas básicamente, vas a un bar, imprimís tu currículum y lo dejás, en ese sentido es como muy antiguo, te levantás, te imprimís una pila de currículums y lo vas dejando en los diferentes lugares donde quizás tengas interés o los que tengas cerca de casa o bueno, lo que te guste. También se pueden buscar diferentes ofertas de trabajo en línea. Con esto que le digo que quizás son más antiguos, obviamente, si están buscando en el barcito de la esquina gente, no te van a poner un anuncio en LinkedIn. Entonces ahí sí, andá, tirá, pero quizás en una pyme de acá de Italia puedas conseguir trabajo en las plataformas LinkedIn, InfoJobs, Indeed, Monster Italia. Esas son como las más conocidas. Pero bueno, tengan esto en cuenta, ¿no? Que si es por ahí ya un trabajo en una pyme, quizás interfiere con este tema de el recibo de soggiorno, si es que todavía no tienen los papeles, ¿no? Como que yo lo pensaría más en una segunda instancia, aunque no descarto que te puedan hacer el contrato de todas formas, porque ya les digo, es como que cada contratista y cada parte de Italia tiene su especificidad. Bien, otra cosa es prepararse dentro de estas redes que yo les comenté, sobre todo yo utilizo LinkedIn y me parece mega útil para conseguir empleo, es que de a poco vayan creando una red de profesionales de su nicho. Yo, por ejemplo, que trabajo en marketing, unos meses antes de viajar empezás a seguir ya sea personas del nicho de marketing o gente de recursos humanos de las empresas que a mí me interesaba por ahí conseguir empleo o quizás que trabajaban con empresas de la zona donde yo estoy. Pero también acá existe el centro del impiego, que es el centro del empleo, donde vos podés solicitar un turno, una cita o acercarte. Vos vas, dejas tu currículum, te van a hacer algunas preguntas. Acá, por ejemplo, la pregunta fundamental antes de entrar a un trabajo es si tenés máquina, porque el transporte público no es como en una gran ciudad. Entonces, si no tenés máquina, ya ahí, salvo que estés cerca y puedas llegar a pie o tengas, no sé, una bicicleta, quizás bajan un poco las probabilidades de que te contraten. Ya les digo, no es excluyente, simplemente son cosas que por ahí les pueden servir, ¿no? Para venirse preparados. Pero ustedes pueden ir al centro del impiego, solicitar un turno, dejar su currículum, les pueden decir, prefiero un trabajo de este estilo o en este horario o lo que fuere, las condiciones que ustedes necesiten, y ellos se van a encargar de conseguirte un trabajo que se ajuste medianamente a lo que vos solicitas. ¿Qué es lo bueno del centro del impiego? Que generalmente cuando te consiguen un trabajo, el contrato te lo hacen para el centro del impiego. Es como que terciarizan un poco el contrato, ¿no? No es que te lo hace, no sé, si entras en un bar, te lo hace el bar directo, quizás te lo hace el centro del impiego. Entonces, si el bar cierra o decide echarte, el centro del impiego tiene la necesidad de volver a buscarte otro trabajo. Entonces, eso también está bueno. O pueden acercarse a agencias como Adecco, por ejemplo, que se encargan también de buscarte trabajo. Ahora bien, el armado del CV. Y acá algo que se usa mucho, que es la carta de presentación. Ya les digo, si van
empezar con su primer trabajo, porque la idea es que sean consejos para el primer trabajo en Europa, o si no, si querés cambiar de trabajo o ampliarte y demás, también tengas como alternativa de lo que te estoy diciendo. Entonces yo hablo como generalmente para los que tienen papeles y recién llegan, o para los que vienen a hacerse acá los papeles, o los que ya están hace un tiempo y van progresando de laburo a laburo, como que abarcamos todo acá. Básicamente la carta de presentación es algo muy común en por ahí las pymes o empresas o multinacionales. Generalmente en esta carta de presentación comentás un poco sobre quién sos, a qué aspirás, por qué deberían contratarte, presentarte tal y como sos y por ahí un poco más de lujo de detalle de lo que hay en un currículum. Esta carta de presentación podés tener varios modelos según a los tipos de empleo que vos vayas a aplicar. Podés tener, por ejemplo, uno para el rubro de hotelería, otro para restaurante, otro para fábrica. Entonces como que si bien lo personalizás un poco con la fecha de ese día o el nombre de la empresa o algún dato en particular que por ahí decís en este tipo de trabajo hay que sumar esta info que es importante, podés armarte algún que otro modelo y después personalizarlo en base a la oferta de trabajo. Y después el currículum, ¿no? Yo lo que hice, por ejemplo, fue edité mi currículum y Canva, por ejemplo, que es una herramienta que yo utilizo a diario para editar porque me parece fantástica y no necesitas por ahí una computadora muy guau para que te corra y lo podés usar desde el celu y demás. Canva tiene una función nueva que es para traducir. Entonces, a ver, tómenlo con pinzas, ¿no? Obviamente. Pero te arman un currículum en su idioma nativo y después lo pueden ir traduciendo. Entonces le da como una mayor posibilidad de aplicar a diferentes trabajos y obviamente presentar el currículum en el idioma que está desarrollada la oferta de trabajo. ¿Por qué les digo que lo tomen con pinzas? Porque, bueno, obviamente que es una función nueva en Canva y a veces tiene errores. Entonces no aprieten traducir, descargar y enviar. Péguenle una chequeada a todo lo que van escribiendo de que no hayan traducido, no sé, su nombre, su apellido o cualquier cosa. También fíjate que en tu currículum, si vos tenés una amplia experiencia laboral, destaca lo más relevante o lo que te pueda llegar a servir acá en Italia, lógicamente. Destaca tus habilidades. Si por ahí sos una persona que tiene poca experiencia, bueno, poné tu experiencia previa en el país de origen, o si no tenés ninguna, destaca por tus estudios, por tus habilidades o por tus soft o hard skills que sabes manejar, qué programas, qué herramientas, todo eso suma. Básicamente un currículum te tiene que vender, entonces vos tenés que decir yo estoy orgullosa de lo que estoy mandando o orgulloso de lo que estoy mandando y siento que esto me va a beneficiar, ¿no? No lo hagan así nomás porque no. Tómense el tiempo de poder armarse un currículum que digan, che, esto vende, esto me gusta, esto yo me contrataría. Entonces, bueno, eso también como que es importante, tener un currículum actualizado. Si tienen alguna experiencia acá, sobre todo destáquenla. Si por ahí están más en mi nicho, que es, bueno, la tecnología, la informática, el marketing, fíjense de, bueno, qué tecnologías saben usar, lenguajes de programación, herramientas y demás, porque eso obviamente tiene muchísimo peso. También, si su situación lo permiten y tienen el tiempo de poder hacerlo, piensen en prácticas o voluntariados en empresas italianas, ¿no? Que eso les va a generar experiencia. Obviamente no va a tener un valor económico, que quizás al principio es lo que uno más busca, pero quizás en el mientras tanto hacer prácticas, un voluntariado, generar experiencia si es que no la tienen, creo que es un punto re a favor. También acá, si vienen a estudiar, hay muchos convenios con universidades. Hay puestos que directamente te dicen solo con convenio universitario. Entonces chequénlo si son estudiantes, porque quizás ahí ya tienen como un extra que se van a acomodar a tus horarios de universidad y quizás no va a tener un horario tan exigente al principio. Y después recuerden que esto se lo menciono en muchos de mis videos, pero que acá no es lo más común entrar en un trabajo y tener un contrato indeterminado. Lo más común es que te hagan un contrato por temporada, por un mes y después te lo van renovando mes a mes, por 3 meses, por un año o por 3 años. Pero un contrato indeterminado, que es lo que te permite acceder a un montón de beneficios, como por ejemplo acceder a un préstamo en el banco, bueno, eso es para gente que tiene un contrato indeterminado. Esto ya lo mencioné, pero si cayeron acá en este video antes de ver mis videos anteriores, hay varios tipos de contrato. Tenés el contrato a tiempo determinado, que es uno de los más comunes. El más famoso es el contrato a llamada, que el empleador te contrata por 1, 2, 3 meses o generalmente para probarte por ahí 15 días, donde cuando te necesita te va a avisar y te va a llamar, y quizás no es un contrato determinado que vos tenés que cumplir ciertos días y horarios, simplemente
básicamente te llaman y te dicen venite mañana en el turno de la mañana, pasado en el turno de la tarde y así. Cada experiencia es diferente. Obviamente que al principio también les va a costar, o por lo menos en mi caso cuesta, porque ustedes están acostumbrados a un tipo de trabajo con su lengua de origen generalmente, o con una lengua que ya tienen fluidez, a venir acá a hablar italiano, que acá existen los dialectos. Entonces por más que tengas noción de lo que es el italiano, acá hay palabras que las aprendés que no te aparecen en Google, por ejemplo, o en un traductor, porque son muy propias de acá. Entonces no desesperen, porque es de a poco. Quizás el primer trabajo que entran es su trabajo soñado y la pasan bomba, o quizás van a un lugar donde no los tratan como a ustedes les gustaría, pero bueno, nada, de a poco, tiempo para cambiar hay, y acá posibilidades de trabajo hay muchas. Entonces no se queden que su primer trabajo o lo primero que consiguen va a ser lo único que van a poder trabajar en un largo tiempo, porque acá hay mucha oferta. Entonces nada, si ustedes están dispuestos a laburar, trabajo hay. Me pidieron brevemente que les cuente un poco mi experiencia laboral. Yo entré en el rubro de gastronomía, básicamente fue así, tocando puertas, dejando el currículum. Yo estoy con un contrato determinado, pero a la vez es un esquema de turnos, entonces no es que cumplo siempre el mismo horario. Obviamente que es un medio para conseguir un fin, ya conseguiré mi empleo en marketing, pero en el mientras tanto yo apuesto a tener este tipo de trabajo, apuesto a seguir creando contenido para YouTube y para mis demás redes sociales, apuesto a seguir trabajando con marcas dentro de la Unión Europea, que eso también de a poquito se me va dando. Y bueno, todo lleva su tiempo, todo es un proceso, y ya les digo, no se vuelvan locos porque es todo nuevo, todo distinto, y siempre va a haber algo que les va a beneficiar, ¿no? Por ahí no es el tipo de trabajo que les gusta, pero les beneficia la fluidez que van a ir tomando en el idioma, o por ahí los horarios, o por ahí la paga. Siempre hay algo que va a motivarlos a seguir. Así que bueno, gente, les dejo 2 videos más para que sigan viendo contenido del canal, y nos vemos el próximo domingo. Chao, chao. Damn.